capítulo más de El Sueño Español. Este podcast hemos creado con Talento Grupo Internacional para acompañar a todos aquellos peruanos, pero también de otras nacionalidades que toman la decisión de migrar. Nosotros lo que hacemos en este podcast es ampliar el tema migratorio y hablar sobre todo del tema emocional, del tema de aquello que no se puede ver y difícilmente se transmite. Nosotros nos hemos dado muchas veces cuenta de que cuando conversamos con gente que ha migrado, parece que todo es lindo, pero no, es complicado. Y para hablar de eso, tengo aquí a mi lado a Natalia Pelliza. Ella es argentina, es máster en salud mental y migración, especialista en acompañamientos en duelo. Ella es coach, experta en temas migratorios y ha fundado la comunidad de Expat, que la pueden seguir en Instagram. Yo lo recomiendo altamente. Y es eso, una comunidad, un grupo de profesionales que sostiene a todos aquellos que han migrado o que quieran migrar y quieran saber qué es lo que les espera. Natalia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias primero por la presentación, por el espacio para poder conversar sobre estos temas que, bueno, creo que son necesarios visibilizar un poco la parte que tal vez no se ve en Instagram, en las redes, de lo que implica mudarse de país, que es mucho más que un cambio geográfico. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de abordar el tema en sí, conversábamos antes de entrar al streaming que migrar es algo que ya no es tan extraño como en otros tiempos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad tengo dos vías para responder esa pregunta, porque si lo pensamos un poco en función de la humanidad, la migración siempre fue parte del ser humano, ¿no? Desde la sabana africana y cómo fueron migrando los grupos. Lo que sí creo que sucede hoy, y sobre todo creo que esto se aceleró mucho post pandemia, ¿no? La pandemia fue un gran sacudón que nos pasó a todos. Creo que post pandemia algunas, a ver cómo lo digo, algunas culturas sintieron más la urgencia de si no es ahora, ¿cuándo? Sobre todo en los más jóvenes, ¿no? En algunos países la pandemia fue una restricción muy, muy grande, ¿no? Estuvieron con un lockdown importante. Entonces creo que post pandemia hubo un movimiento migratorio, sobre todo, por ejemplo, de países como Argentina, muy grande, ¿no? Y creo que esos movimientos migratorios fueron también cambiando un poco las políticas de los países en relación a la migración, ¿no? Por ejemplo, no sé, la visa nómade que tiene España, bueno, eso es algo medianamente nuevo, ¿no? Que eso también abre un poco los caminos a los más jóvenes, ¿no? Bueno, hoy, digo, creo que ya emigra cualquiera, ¿no? No es una cuestión de juventud. Pero algunos países, otros han puesto otro tipo de trabas, ¿no? Al contrario, no me sale la palabra, han rigidizado un poco las políticas migratorias y otros han flexibilizado un poco las políticas migratorias. Sí, yo creo que ha cambiado la modalidad de la migración, ¿no? Si nosotros pensamos un poco en la historia de la humanidad, tal vez se migraba más en grupo familiar, ¿no? Digo, migraba toda la familia. Pienso, por ejemplo, yo soy argentina, nieta de italianos que emigraron a Argentina en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por lo general se migraba en familia, ¿no? Abuelos, padres, hijos. Lo que vemos hoy es más una fragmentación de las familias, ¿no? Puede migrar, por ejemplo,
la madre sola y dejar a sus hijos en su país de origen al cuidado de los abuelos, pueden migrar los padres si los hijos quedan, porque por mayor de edad se pueden quedar en el país de origen, pueden migrar los hijos solos, es decir, hay como una diversidad de migración, lo cual implica unos desafíos psíquicos y emocionales diferentes, ¿no? Porque, digo, esta sensación de hiperconectividad que tenemos, ¿no? De hecho, nosotras ahora estamos, yo estoy en Río de Janeiro, vos estás en Galicia y estamos conectadas y estamos hablando. Digo, si bien ha facilitado un montón, ¿no? El tránsito sobre los aspectos emocionales de la migración, bueno, hay algo que siempre va a faltar, ¿no? Que es la parte de lo corpóreo, lo somático, el abrazo, la caricia. Eh, me hiciste una pregunta y ya empecé a hablar, empecé a abarcar, perdón que me voy por las ramas cuando me preguntas, pero creo No, que a ver. estoy encantada. Estoy encantada de cómo abres la conversación y te voy a coger el hilo para entrar ya a esto que tú has dicho de que falta el cuerpo, pero bueno, por lo menos me falta el abrazo, me falta el hola Ana, hola Natalia, ¿qué tal? De mi país. Pero esta hiperconectividad, concretamente el Internet, desde la experiencia que tenemos los que hemos migrado, desde la experiencia de esta empresa, cuando he conversado con los compatriotas que han migrado, digamos, no sé qué sería el mundo sin Internet y los inmigrantes, ¿no? Yo básicamente hablo con mi madre todos los días y los trabajadores que vienen aquí a construcción, a hostelería, algunos a sector sanitario, son sectores duros, tienen esta facilidad de verle la cara a su familia. Bueno, yo emigré en un mundo donde eso todavía no existía. Yo emigré en el 2013 y recién arrancaba las videollamadas por WhatsApp, ¿no? Estaba el Skype y por lo menos con mi familia, ¿no? Yo no podía hablar por Skype con mi mamá porque mi mamá no tenía computadora, ¿no? En el 2013. Entonces la llamaba por teléfono, ¿no? Era otro tipo de comunicación. Eh, Sí creo que hay más puentes que conectan hoy el país de origen de uno con el país de acogida al que se va, ¿no? Lo que sí creo es que, bueno, cada uno transita este puente entre el país de acogida y el país de origen de distintas maneras, ¿no? Y ahí es donde entramos. Ayer creo que ayer estaba investigando un poco sobre cuántos migrantes somos hoy en el mundo. Creo que somos 300 o 304, 308 millones de migrantes en el mundo. El año pasado éramos 280 millones. Digo, tenemos que pensar que vamos a suponer que es 304 el número oficial, hay 304 millones de historias, ¿no? Claro, y ninguna historia me imagino que es igual a la otra, ¿no? No, ninguna. Dime tú, por si acaso para los que nos ven, cuando entran a la página Instagram, a la cuenta Instagram de Comunidad Expat, hay un libro que recomiendo yo muchísimo, que yo me lo he impreso aquí para hacer mis anotaciones, que recomiendo mucho, que se llama Migrar lo que nunca te contaron. Entonces de esto yo quería hablar un poco contigo. Tú aquí dices, migrar duele. Necesariamente duele, Natalia. Yo a veces tengo la sensación de que hay gente a la que no le duele tanto y otra a la que le duele más de la cuenta. Sí, bueno, es interesante porque si pensamos en migrar, pensamos en una separación, ¿no? Cuando uno migra, se separa de algo, de su país de origen, de su familia, de sus amigos. Lo que hay que pensar es que esas pérdidas o esas separaciones no impactan de igual manera en cada sujeto, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar que la parte del duelo migratorio o reto migratorio, como lo querramos llamar, es constitutivo de la migración, ¿no? Digo, es parte de la migración. Yo creo que no a todos les duele de la misma manera. Hay mucha gente que emigra huyendo de su país, hay mucha gente que emigra porque necesita una bocanada de aire fresca, entonces lo toma como una aventura. Lo que sí yo creo que en algún punto,
hay un proceso de ver lo que se perdió, ver lo que se dejó, ¿no? Desde la lengua, desde la comida. Lo que no hay es el proceso subjetivo de esa pérdida por igual, ¿no? Ya. Pero sí yo te diría que en la mayoría de los migrantes, algo de el migrar duele, algo. No va a doler igual, no a todos nos va a doler lo mismo, pero algo duele. Ujú. Ahora, hablabas tú de duelo simple, duelo complejo y duelo extremo. Explícanos. Sí. Bueno, esas son unas categorías que José Bachotegui, quien es el psiquiatra que más divulgación tiene sobre el duelo migratorio y con quien yo hice el posgrado de Migración y Salud Mental, que está en Barcelona, él cataloga el duelo migratorio como en distintos, vamos a llamarlo así, esferas, ¿no? Está un duelo simple que tiene que ver con, bueno, sí, es migrar estresa, implica ciertos trabajos psíquicos, pero no necesariamente necesita un abordaje psicológico. Es decir, que la persona con las herramientas que tiene puede ir afrontando el estrés que vaya surgiendo, se puede ir adaptando a esa nueva realidad sin mayores complejidades, ¿no? El duelo complejo tiene que ver con ya otro tipo de duelo, ¿no? Donde tal vez algunas estructuras del psiquismo de la persona empiezan a dar señales, vamos a decirlo así, ¿no? Donde podemos pensar que se necesita un abordaje psicológico, ¿no? Donde las demandas de la adaptación están siendo insuficientes, perdón. Es decir, que la persona se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y no consigue adaptarse, ¿no? Eh, y el duelo extremo que se cataloga como el síndrome de Ulises, ¿no? Acá siempre hay una confusión teórica en relación a esto, porque el síndrome de Ulises no es el duelo que pasamos todos, ¿no? El síndrome de Ulises no es algo patológico tampoco. Refiere a Ulises, la travesía de Ulises de la mitología. El síndrome de Ulises es un duelo extremo, es un duelo que tiene una gran carga de estrés, donde puede llegar a ser algo patológico, puede, no lo es. Entonces, ese tipo de duelo necesita otro tipo de abordaje, ¿no? Por eso siempre hay que ser como muy cuidadoso cuando se habla de esto, para no ni demonizar la migración en el sentido de va a pasar esto, ¿no? Como alarmar, ni tampoco minimizar, ¿no? Eh, sí, la migración tiene riesgo para la salud mental, ¿no? Por eso Ya. se puede dividir en duelo simple, duelo complejo, duelo extremo. Y por eso cada tránsito de estos duelos necesita un abordaje distinto, ¿no? Pero en todo Yo caso, es interesante saber que en algún punto el duelo migratorio puede necesitar una ayuda de otro tipo, una ayuda médica, una ayuda psicológica, sí, porque esto es algo que, como te repito, mucho no se dice, como tú bien dices, hay un lado invisible en la migración, ¿no? Y no es que, o te pregunto, estos casos extremos o complejos pueden hacer peligrar tu proceso migratorio en general, pueden hacer que te vuelvas, ¿qué es lo que puede pasar? bueno, más que peligrar el retorno, yo creo que tienen un gran impacto en la salud del migrante, ¿no? Hay veces que la posibilidad del retorno no existe en los migrantes, ¿no? Digo, acá es donde tenemos que empezar es difícil generalizar, ¿no? Porque cada historia es única, pero sí, muchas veces no hay posibilidad de retorno para ese migrante, ¿no? Y por eso complejiza mucho más el tránsito de las dificultades, porque es o me adapto o me muero, porque no puedo volver a mi país de origen. Voy a nombrar casos como ejemplos, ¿no? Persecuciones políticas, porque son refugiados, porque el país está en guerra, entonces no tengo a dónde volver, ¿no? Digo, mi ciudad ya no existe, está en guerra y escombros, digo, eh, son casos muy complejos, ¿no? De hecho,
José Bachotegui, este psiquiatra, en Barcelona tiene un centro de acompañamiento, ahora no recuerdo el nombre, pero después cuando cortemos lo puedo buscar y te lo puedo pasar, que es gratuito para servicio, ¿no?, a la comunidad de este tipo de migraciones. Ahora, este señor, si mal no recuerdo, porque me lo ha mencionado otro entrevistado, tú me corregirás, ¿ha dividido el duelo en etapas? ¿Hay etapas del duelo migratorio? ¿O hay factores del duelo migratorio? Familia, cultura, estrés. Sí, en realidad no son etapas, sino cuando hablamos del duelo migratorio decimos, bueno, a ver, ¿qué es el duelo migratorio?, ¿no? Porque cuando escuchamos la palabra duelo, muchas veces la asociamos a el duelo por la pérdida de alguien, ¿no? Una mascota, un ser querido, pero si eso lo traspolamos a la migración, el término duelo, ¿no?, parecería como no encajar, ¿no? Porque no muere nadie en una migración, ¿no? Entonces, el duelo migratorio como término se refiere a las pérdidas que tiene el migrante en relación a la migración. Entonces, son 7 pérdidas de las que él habla, ¿no? La familia y los amigos, el estatus, la lengua, la tierra, la cultura, es decir, son esferas, si lo pensamos un poco desde afuera, ¿no? Cuando uno emigra, cambia muchas esferas de la vida de uno al mismo tiempo, ¿no? Por eso la migración, el estrés y el duelo están muy asociados, ¿no? Porque hay grandes cargas de estrés. Bueno, pasamos por un duelo, ¿no? Esto que decimos como, en teoría lo llamamos el duelo parcial, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una pérdida total, ¿no? Digo, yo vivo ahora en Brasil, pero mi país de origen es Argentina, ¿no? Argentina sigue existiendo y yo sigo en vínculo con mi país, con mi familia, con mis amigos, ¿no? Con lo cual, este tipo de duelo, Ana, el duelo migratorio, es un poco tramposo, vamos a decirlo así, para la mente, porque esta parcialidad, la mente va a buscar cierres, ¿no? Claro. Y lo que tiene el duelo migratorio es que es ambiguo, ¿no? No Tiene me mucha digas. ambigüedad. Claro, porque al ser una pérdida parcial, ¿no? Yo puedo sentir un mosaico de emociones, ¿no? No es que digo, bueno, me separo, vamos a suponer, me separo de Argentina, nunca más vuelvo a saber de Argentina, nunca más vuelvo a tener contacto, ¿no? Con mi país, con mi familia, con mis amigos, con mi cultura. Es un poco utópico eso, ¿no? Entonces hay algo de un recorrido que va y viene, ¿no? Que es la recurrencia del duelo migratorio, ¿no? Por eso ciertas cosas que pasan en el país de origen de uno, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con Venezuela, movilizó muchísimo a los venezolanos que estaban fuera, a los venezolanos de dentro de Venezuela, ni hablar, pero a los venezolanos que ya llevaban mucho tiempo viviendo fuera de Venezuela, también los movilizó muchísimo y hubo una, podríamos decirlo, como una reestructuración de este duelo, ¿no? Porque Claro. lo que sucede en el país de origen no nos es ajeno, no importa el tiempo que uno hace que viva en otro país, ¿no? Entonces, la recurrencia del duelo migratorio es lo que lo hace un poco ambiguo, ¿no? O sea, tenemos que estar, Además, perdón, perdón, tenemos que estar preparados todo el tiempo para saber que vamos a tener como este regreso, ¿no? Porque es verdad, hay venezolanos que ya llevan 20 años, 25 años fuera de Venezuela y cuando pasó la invasión o la entrada de Trump a Venezuela, se pusieron realmente de los pelos, como se dice, ¿no? O sea, algo les movió, se movilizaron, salieron y mira, ya habían pasado 25 años, su duelo migratorio cualquiera diría que ya ha pasado, pero este constante regreso, no sé, me inquieta, puede ser a veces, no sé, un poco fastidioso, como no sé, esto me has descuadrado totalmente. bueno, lo que pasa es que tenemos que como ampliar la perspectiva de lo que significa transitar un duelo migratorio, ¿no? Mientras
Mientras haya migración, siempre va a haber un duelo migratorio, ¿no? Digamos, partiendo de que es de la separación de estas esferas que hablábamos antes, ¿no? Bien. Y hay algo de este duelo migratorio, hay una característica del duelo migratorio que es esta recurrencia que hablábamos antes, ¿no? Este recorrido de ir y volver con ciertos aspectos emocionales, ¿no? Lo que sí podríamos pensar, por eso digo, no hay un fin de este duelo migratorio, ¿no? Sino hay cierta aceptación del duelo migratorio, ¿no? El duelo migratorio no se supera, no son etapas que uno tiene que superar, ¿no? Sino que es un tránsito que uno tiene que caminar para poder elaborar. ¿Para qué? Para que los beneficios que tiene la migración no se los coma el duelo migratorio. Esto es una frase de Achotegui, ¿no? Él dice, hay que elaborar este duelo migratorio para que no se coma la parte buena que tiene de vivir en otro país, ¿no? Porque creo que todos, Ana, emigramos para estar mejor. Nadie emigra para estar peor. Todos buscamos estar mejor económicamente, a veces buscamos, no sé, aventura, a veces buscamos oportunidades, distintas oportunidades laborales, buscamos estudiar algo distinto, ¿no? Porque nuestro sueño era vivir en tal lugar, entonces nos damos la posibilidad de vivir ese sueño, ¿no? Pero nadie migra para estar peor. En el caso de las personas que yo he entrevistado, que son las personas que la empresa ayuda a venir con contrato de trabajo, que ahora las quiero mencionar porque me vienen a la mente con lo que dices, son todas personas que vienen básicamente por sus familias. Quiero decir, allí me parece, en función a lo que tú dices, una cosa bien importante y no sé, quizás un poco más dura, porque ellos vienen a trabajar solos, se despegan de sus familias con la esperanza de que en un año o dos puedan traer atención, primero a sus hijos, porque muchos tienen la familia desestructurada. Entonces, lo que les hace permanecer aquí en España disciplinadamente, buscando adaptarse a la cultura española, es la esperanza de traer a sus hijos, no Claro. ellos. No ellos. Entonces, ¿cómo estas personas pueden vivir la migración de una mejor manera? Bueno, yo creo que ahí hay algo importante en lo que estás diciendo, porque la migración tiene un sentido en estos casos, ¿no? Hay un para qué de, digamos, transitar ciertas dificultades, ¿no? Y cuando uno un poco encuentra este sentido, ¿no? Este para qué, este por qué estoy acá, no digo que se aclaren o que se faciliten ciertas cosas, ¿no? Pero también hay que dejar aflorar un poco este sentido adaptativo que todos llevamos adentro, ¿no? De poder adaptarnos a nuestra realidad, ¿no? De encontrar cierto esfuerzo en esto, no que sea más fácil, ¿no? Pero de darle como otro sentido al esfuerzo que uno tiene que hacer, ¿no? Eh, en mi caso, yo no vine a este país porque elegí venir, ¿no? Entonces, vine por el trabajo de mi esposo. Entonces, el encontrarle esto de, bueno, estoy acá por esto, quiero que pasen estas cosas, me ilusiona que en tanto tiempo, como en el caso que vos decís, ¿no? Me ilusiona que en tanto tiempo pueda traer a mi hijo, que en tanto tiempo pueda traer a mi familia, ¿no? Va marcando un poco el camino de esa migración, ¿Y ¿no? cómo enfrentar? Hay una cosa que tú mencionabas también, que es una frase que muchos inmigrantes han escuchado, que es cuando uno se desanima, siente que no puede quejarse, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué me voy a quejar si estoy aquí en medio de los españoles? O sea, ¿qué voy a decir yo de qué fastidio, qué cola tan larga? O me siento mal, el simple hecho, o sea, como que no tiene uno derecho a decir que se siente mal porque ha inmigrado, porque inmediatamente aparece alguien que te dice, pero si tú lo elegiste, pero si tú lo Ujú. decidiste. Eso es un momento muy duro. Sí, es un momento muy duro que muchas veces lleva a que los migrantes se sientan más solos, ¿no? Porque la migración tiene una cuota de soledad, ¿no? Soledad un poco forzada y el no encontrar
cierto soporte social, no de quejarse por quejar, ¿no? De habilitar un poco la inconformidad, ¿no? Muchas veces se mezcla, se junta la decisión con el no te podés quejar, ¿no? Claro. Y esto es algo que hay que separarlo, ¿no? Porque que yo lo haya decidido no significa que por momentos me pese haberlo decidido, ¿no? Por momentos me sea difícil, por momentos diga, bueno, ya no sé de dónde sacar fuerzas para seguir, ¿no? Es decir, que la decisión no elimina las dificultades que puedan aparecer post decisión, ¿no? Porque yo creo que hay una gran diferencia entre poder decidir algo, ¿no? Y después vivir esa decisión, ¿no? Es la típica de, bueno, yo no me imaginé que iba a ser así, ¿no? Cuando decidí emigrar, ¿no? No me imaginé que me iban a pasar ciertas cosas, ¿no? Bueno, esto es un poco constitutivo de lo que implica tomar una decisión, ¿no? Que implica abrir un camino distinto, ¿no? Y el transitar, ahí ya te dejo, el transitar este camino distinto, ¿no? No siempre va a ser ni lineal, ni nos va a traer siempre satisfacciones, ¿no? Hay decisiones que uno toma que son dolorosas, que están acompañadas de dolor, aunque uno crea y esté convencido de que es la decisión adecuada. No, eso sin duda, ¿no? Otro aspecto que es también, que he recogido un poco para la entrevista, tiene que ver con los duelos verdaderos, ¿no? Cuando tú migras, tienes estas pérdidas de las que estamos hablando, tienes esta recurrencia, porque claro, nunca termina el duelo, como tú has dicho, pero encima se muere tu familia en otro país, que eso es lo que le ha pasado mucho a gente con la que he hablado, y entonces ya van dos duelos. Y con lo cual además tampoco te puedes despedir bien de lo otro porque estás lejos. Entonces tampoco te crees que tu tía, tu tío, tu madre, a veces tu familia cercana se ha muerto, no puedes ir a despedir y ahora ya no te digo cuando queman las cenizas y el día que puedas regresar ya no tienes dónde ir a decir adiós. O sea, esa parte también es bien dura. Es duro porque, digamos, cuando, pensémoslo así, ¿no? Cuando alguien muere, ¿no? Todo lo que viene post-mortem, los rituales que se hagan, si se hace alguna misa, si se hace algún velatorio, en realidad son más para quienes nos quedamos de este lado del mundo, ¿no? Para poder ir aceptando esa idea, para poder digerir esa idea, ¿no? Que para el muerto en sí, ¿no? La dificultad que tenemos los migrantes es que nos quedamos sin todas esas prácticas sociales en referencia a la muerte, ¿no? Es como que sabemos que mi tío, mi tía, mi padre, mi madre murió, pero primero no tenemos un contexto de duelo, ¿no? Yo lo escucho mucho y yo perdí a mi padre estando acá, ¿no? Hay algo de que el mundo te devuelve algo muy distinto a lo que vos estás viviendo, ¿no? No tenés a nadie tal vez con quien hablar de esta persona porque nadie acá la conocía más que vos, ¿no? Hay algo del no podés recorrer las calles que recorrían juntos, ¿no? Digamos, el lugar que vos habitás no tiene nada que ver con la persona que acabas de perder, ¿no? Es como que te quedás en un mundo, ¿no? Que no coincide con la información que te acaban de dar. Ponele que sea que te llamaron por teléfono y te dieron una mala noticia, ¿no? Entonces, al no poder participar de estos rituales, ¿no? En el caso de que efectivamente uno no pueda llegar a viajar, bueno, requieren un trabajo por parte del migrante, ¿no? Para poder transitar este duelo de una manera que le ayude a elaborar esta pérdida que acaba de tener, ¿no? Claro, hay que trabajar ahí, ¿no? Es que es difícil, es que es muy difícil. Hablabas tú Bueno, también de la... Sí, dime, te ay, escucho, te perdón, escucho. te interrumpí. No, que No. Freud decía, ¿no? Que el duelo en sí es un trabajo, transitar un duelo es un trabajo, y creo que al hacerlo a la distancia, ¿no? Los migrantes tenemos sobre todo esta pérdida que, fíjate que esta pérdida sí es total, en referencia a lo que hablábamos antes de la pérdida total. Esta pérdida sí es total, ¿no? Porque la persona que muere
¿no? Bueno, ya pasa a otro mundo, ¿no? Entonces, ahí sí hay otro tipo de trabajo psíquico y emocional que uno tiene que hacer, ¿no? Perdón que te interrumpí. No, no, no. Pensaba en este momento decía, con tantas cosas que estamos hablando de lo que implica migrar, decía, cómo ahora, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Natalia me está diciendo que ahora muchos jóvenes se animan a migrar por buscar un mejor futuro, por estudiar y de repente quedarse en el país al que deciden ir. Y yo me pregunto, no hay forma, ¿no?, de saber cómo va a reaccionar uno al duelo migratorio. No, no, es una sorpresa. Sí podemos pensar en ciertos factores que hacen más vulnerables a la migración, ¿no? La migración es un terreno como fenómeno de cambio, ¿no? Es un terreno muy fértil para exacerbar ciertas cosas de uno, ¿no? Por ejemplo, quien era muy ansioso y que se reconocía con grandes cargas de ansiedad antes de emigrar, bueno, ya el proceso migratorio en sí es muy ansiógeno, ¿no? Entonces, podemos pensar que, bueno, esta ansiedad que uno tiene y la se va a incrementar, ¿no? Vamos a pensar que la persona emigra porque tiene un burnout, ¿no? Y emigra para buscar un poco, digo, bueno, no necesariamente el migrar va a resolver ciertas cosas del pasado de uno. Al contrario, yo creo que lo que hace la migración es mostrarlas, ¿no? Sí, Mostrar ciertas cosas que uno no ha visto, ¿no? Del pasado. Sí, digo, sí, respondiendo a tu pregunta más técnicamente, sí podemos pensar en ciertos factores. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo tengo dislexia, ¿no? Y me voy a ir a vivir a Alemania, ¿no? Y no conozco el alemán. Bueno, el aprendizaje del alemán, ¿no?, va a ser un factor importante en mi migración, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo dislexia, ¿no? Entonces, la lectura de este idioma va a tener, digo, ya el alemán es complejo de por sí, ¿no? Si además le agrego cierta condición que tengo antes, ¿no? O no escucho bien de un oído, o bueno, lo que sea que uno pueda pensar como factores vulnerables previos, ¿no?, a la migración. Digo, ahí podríamos decir, bueno, acá hay algo a revisar, ¿no? ya. Pero sí no podemos, digo, esto no es, no quiero que se escuche como algo estigmatizante, ¿no? Porque yo creo que la migración, como lo dije antes, como gran fenómeno de cambio, muestra mucho también las fortalezas de uno, ¿no? Esta de, Eso, sí, perdón, te perdona, perdona. interrumpí. No, dale, dale, que muestran las fortalezas de uno, es que me encanta eso. Claro, porque creo que en algún punto, ¿no? El que estemos tan exigidos por el país de acogida, ¿no? Porque hay un periodo de adaptación, hay un periodo de estrés, hay un periodo que no entendés lo que te están diciendo, que no entendés los códigos sociales. Digo, estas exigencias, ¿no? Del país de acogida, del país de acogida, ¿no? Hacen que uno empiece como a buscar dentro de uno formas de poder responder a esto, ¿no? Entonces, por lo general uno se da cuenta que es mucho más capaz de lo que se creía, ¿no? Por eso, Anzoátegui dice, hay que elaborar este duelo migratorio para que también no se coma los beneficios que trae la migración, ¿no? De dejar a la persona post-migración, es decir, cuando ya migramos, en un mejor lugar del que estaba antes. Y poder ver lo positivo, que era lo que tú mencionabas, ¿no? En uno de los posts que tú publicabas, a mí me llamó la atención uno que decía, a veces no te cansa buscar lo positivo del lugar donde estás, y yo ahora digo, pero yo veo ahora muchas cosas positivas, muchísimas más que antes, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero hay un momento en que te agobia, ¿no? Dices, jo, no veo, o de repente dices, es que lo mío antes no es que fuera mejor, pero era lo mío, era lo que yo conocía, ¿no? Y esto puede Claro. ser muy súper bueno, pero como no lo conozco, ya no me parece tan bonito, ni tan bien.
Sí, porque el post ese que yo hice fue un poco en referencia a la demanda que estoy viendo últimamente en las consultas, ¿no? Y un poco lo que vemos culturalmente, ¿no? Creo que hablar de duelo migratorio, de hecho, si yo lo pienso, cuando yo emigré en el 2013 a hoy, es un mundo totalmente distinto, ¿no? Porque hoy estamos acá, es la 1 del mediodía y estamos hoy hablando de duelo migratorio, ¿no? Y nos están escuchando un montón de personas. Esto en el 2013 por lo menos no existía, ¿no? Entonces hay algo del acceso a la información que también cambia un poco la subjetividad de los migrantes. Y sí, yo creo que entre TikTok, Instagram y otras redes sociales, ¿no? Hay como una letra chica a darle un mensaje extremadamente positivo a la migración, ¿no? Bueno, no te quejes, mira dónde estás, mira cuánta gente quisiera estar en tu lugar, ¿no? Hay que buscarle lo positivo, hay como esta demanda constante, ¿no? De esforzarse en buscarle algo positivo todo el tiempo a la migración. Y la verdad que la migración, como cualquier cambio de la vida, tiene cosas que están muy buenas y tiene cosas que no están buenas y que como migrantes no elegimos, ¿no? Hay cosas que vienen por añadidura del país de acogida, ¿no? Que se nos imponen. O las aceptás, te peleás, pero no las podés ignorar, ¿no? Entonces, un Claro, poco claro. venía en referencia a eso, ¿no? Como a esta mirada tan exigida, ¿no? Sobre buscarle lo positivo y un poco romantizar, ¿no? De desmedidamente la migración, ¿no? Emigré, no, yo he visto un montón de TikToks así, emigré a Estados Unidos y a los 2 meses ya me compré y muestran todo lo que se compraron, ¿no? En fin. Bueno, pero es que eso es verdad, o sea, las redes sociales, como dicen, no le hagas caso a las redes sociales. Y es que yo soy muy hincha de eso, muy fan de eso, ¿no? O sea, todo hay que tomártelo con pinzas y sobre todo en un tema tan delicado como este, en el que justamente me interesó hablar contigo porque dices lo que no se dice. Cuentas lo que no se cuenta. Bueno, se me ha terminado el tiempo, Natalia. Yo nada más tengo palabras de gratitud para ti. Ha sido muy interesante conversar contigo hoy. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad que, como te dije al inicio, me gustan estos espacios donde podemos sensibilizar. Yo creo que eh, parte de hacer el trabajo que hago, ¿no? Es no dejar a la migración ni a los migrantes en este lugar tan heroico, tan difícil de habitar, ¿no? Somos más o menos como superhumanos porque migramos, digo, es un lugar peligroso para el migrante, ¿no? Porque es difícil ponernos en ese lugar, ni dejarnos en un lugar victimizados, ¿no? De pobrecito de nosotros que emigramos, vivimos en otro país y estamos lejos de nuestra familia. Creo que gran parte del trabajo que hago yo y del trabajo que por lo menos consentimos en mi equipo de hacer es de buscar un lugar más humano para el migrante, ¿no? Ni un superhéroe de capa y espada, ni una víctima sin recursos, ¿no? Un lugar digno, un lugar humano, un lugar lleno de recursos, un lugar lleno de vulnerabilidades también, pero sobre todo un lugar que creo yo que hay que seguir hablando de este tema para seguir sensibilizando sobre lo que implica vivir en otro país. Así que muchísimas gracias por el espacio, por tu calidez y bueno, a quienes lo escuchen serán bienvenidos a que nos cuenten a ver qué les parece esta charla que tuvimos. Muchísimas gracias, Natalia. Ella es fundadora y dirige un equipo de comunidad de expat. Lo pueden encontrar en Instagram. Yo nada más tengo que decirles que vamos a tener más conversaciones como estas y agradecerles por haber estado con nosotros en este capítulo del Sueño Español. Hasta la próxima. Adiós.